Se llama La Canción del Brujito. Quien está cantando, sí, no está equivocado usted, es Charly García. Esto forma parte de un disco que se llama Kaina Kunam, que significa el antes y el ahora. Un disco doble que hizo Peteco Carabajal hace ya varios años. Y el autor de la obra, La Canción del Brujito, es Peteco Carabajal. La escribió en el 86, la registró en el 87. Estuvo en aquel disco único de santiagueños que armó con Jacinto Piedra y con la percusión de Juan Saavedra. ¿Y por qué La Canción del Brujito y este homenaje a Maradona con la primera canción que al menos en el folclore se le hizo a Diego? Porque del otro lado de la línea está alguien que tuvo mucho que ver con la vida de Diego Maradona, el señor Fernando Signorini, el profe. ¿Cómo está, Fer? Buenas noches. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué decís? Placer saludarte. No, por favor, el placer es mío. No empecemos con esas cosas, profe. No, pero los homenajes hay que hacerlos en vida. Claro. Estaba contando, viste que la matemática suele ser un fuerte mío, que si no me equivoco, debes haber visto, si viste Argentina, viste solamente 10 partidos hasta ahora del Mundial. No, de este mundial completo no vi ninguno, no. Ah, porque cuando empezaste dijiste que no ibas a ver al menos seguro lo que no se jugaba en lo que se jugaba en Estados Unidos. No, de los que se juegan en Estados Unidos no voy a ver ninguno. No, esta noche voy a ver México porque se juegan en Monterrey, porque además en el equipo mexicano hay 5 o 6 chicos que yo los tuve en Chivas de Guadalajara. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo esta historia? Porque digo, el quiebre es en el medio de los 4 cuartos, toda esta historia rara que la FIFA introdujo a partir de estar en el país de la hamburguesa y del Super Bowl. Y mira, ya César Menotti lo había anticipado hace muchos años cuando dijo que cuando la pelota saltó de los terrenos de juego al escritorio de los grandes jerarcas del negocio, el fútbol cambió para siempre, dejó de ser esa construcción cultural de las clases populares, se la apoderaron las clases más poderosas y hoy ha pasado a ser casi un deporte elitista, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el precio de las entradas, inclusive acá en Argentina, para ver a la selección cuando juegan en River, es para muy pocas personas, porque los inventores tienen que pagar por su propio invento, pero hay otro problema, los inventores no tienen tanta plata como para pagar para su invento. Entonces ha cambiado absolutamente la categoría de gente que va a ver los estadios de fútbol, ¿no? Ya las clases populares no tienen prácticamente acceso porque no tienen posibilidades económicas para hacerlo. O sea que aquello que decía Menotti también, que el fútbol termina siendo una excusa para ser feliz, hoy cuesta mucho que se cree o se genere así, ¿no? No, para nada. Además, con la cantidad de violencia simbólica que se transforma en violencia real, parece que la mejor manera de ser, no sé, patriota es insultando, es agrediendo. Es una cosa que no se puede creer. El fútbol nació también como cualquier otro proyecto formativo y cultural con la idea inclusive de unir a los pueblos, de permitir que uno pueda mejorar no solamente como deportista sino como individuo, pero hoy todo eso ha quedado en el olvido. Ahora mismo se está jugando en un país que extrañamente no sufrió la misma pena que sufrió Rusia por la invasión de Ucrania cuando ellos han hecho lo que han hecho con Irán, primero con Libia, después con Irak, fueron también uno de los principales sectores ideológicos de todo el plan Cóndor para hacer lo que hicieron en toda América Latina, imponiendo estos regímenes militares, y que está manejado por uno de los más tal vez perversos y brutales genocidas de las últimas décadas de la historia de la humanidad, como es el presidente americano, ¿no? Entonces yo de ninguna manera voy a ser oveja de esa rebaña, no voy a ver absolutamente ningún partido que se juegue en territorio americano, y después que cada uno tenga el derecho a hacer lo que quiera. Seguro. Pensaba en este árbitro somalí al que devolvieron, o la peripecia, lo tremendo de la selección de Irán, que si le tocara jugar 2 partidos en Estados Unidos tendría que entrar, salir. ¿Qué locura es esta, Fer? Bueno, pero también, Marcelo, ¿a dónde está la solidaridad de los jugadores de fútbol? Claro. ¿Por qué ante un hecho así no se plantan todo y digan, no, en esas condiciones no jugamos? Que se dejen de discriminar. Irán es un país que tiene el mismo derecho que cualquiera. Nadie lo hace porque, bueno, también los jugadores, sobre todo los más encumbrados, a lo mejor tienen miedo de perder su statu quo, saben que el serrucho
está afilado y a ellos también les pueden cortar las piernas, y terminan siendo, por más millones que tengan, lo que quieren los poderosos y no lo que ellos quisieran ser, porque a lo mejor tampoco nunca pensaron en qué es lo que quieren ser, están cómodos así como están, ¿no? ¿Y vos pensás que algún día el fútbol va a volver o va a llegar a manos de los jugadores, que son los únicos protagonistas de esta historia? Y yo espero que sí, yo lo vengo reclamando hace muchísimo tiempo, desde el 86, cuando le decía a Diego, ¿cómo van a jugar? Con temperaturas brutales a mediodía en México, menor presión parcial de oxígeno, bueno, la altísima temperatura, el altísimo humor. Ustedes nunca van a decir nada, y fue más o menos eso lo que sirvió también para que Diego después dijera eso de que en esas condiciones no se deberían jugar, pero el jefe de la patronal, Joao Avelange, el que era por entonces presidente de la FIFA brasileña, dijo que los jugadores se casen y jueguen, que fue cuando yo le respondí que ahí te equivocaste, no tendrías que haberte callado y no tendrías que haber jugado, y tendrías que haber parado el Mundial en el medio del Mundial, así de una vez por todas. Esos tipos aprenden que el fútbol es de los jugadores, y el día que ellos se bajan del escenario, se acabó el gran negocio que hoy está sirviendo para eso, para generar ingentes cantidades de dinero, pero también para darle imagen a tipos que, como por ejemplo hubo uno acá que tras ser presidente de un club de fútbol llegó a ser presidente del país. Esto es una exageración de mal gusto y alguien le tiene que poner un límite, ¿no? Y en esta situación difícil que está viviendo la Argentina, alguna vez, no sé si vos o alguien dijo que el fútbol también era como un consolador social. ¿Crees que la gente está un poco metida en el Mundial y distraída en lo que pasa? ¿O este Mundial particularmente no le estamos dando importancia por la realidad del país? Sí, yo creo que todo tiene todo que ver un poco con todo, porque además nadie puede estar de acuerdo, aquellos que tienen un poco de sensibilidad, que estén haciendo lo que están haciendo estos tipos con el fútbol. Mira, yo sinceramente te digo, y vos lo sabés bien, Marcelo, entre ver un mundial y estar el 15 de agosto en el patio de la abuela, 1000-1 elijo estar en el patio de la abuela con todos ustedes, con la música, con la cultura, porque ahí descubro el país que yo quiero volver a disfrutar, ¿no? Que en otros momentos era así en toda la geografía, y hoy no, hoy hay lugares muy especiales y la banda es uno de ellos, pero, y te lo digo muy sinceramente, oír con amigos a Puerto Gaboto y pasarla como la pasamos aquella vez, esas son las cosas que me siguen movilizando. La otra, no, sería sentirme mal porque me sentiría un estúpido que hace lo que el poder quiere, y conmigo al menos el poder, no, de ninguna manera hace lo que quieran. Me remito, Fer, por un instante a los comienzos tuyos, en Lincoln, y todos esos sueños que después fueron canalizándose en estas experiencias que hoy te llevan a ser una especie de tipo de culto al que todo el mundo consulta permanentemente, no solamente de Maradona, sino también de la preparación física, del futbolista, del fútbol. ¿Cómo arranca tu historia como profe? ¿Cómo fue aquel comienzo en tu Lincoln? No, fue toda una casualidad porque mi padre había fallecido hace un año, y con su partida yo me sentí libre de elegir lo que iba a querer hacer con mi vida, porque si no, mi vida hubiera sido lo que él, por sobreprotección o por lo que sea, hubiera sido. Él decía que todos los que se dedicaban al fútbol eran una manga de vagos, porque el secreto era el estudio y el trabajo, pero al fallecer él, todo tuvo que ver con todo. Al año más o menos se abre en Lincoln el Instituto de Educación Física para hacer la carrera de profesor nacional, y una noche en que estábamos con un amigo tomando un café, ya a punto de irnos, un domingo llegó otro amigo y bueno, tomó un café rápido porque se tenía que levantar temprano. ¿Y por qué? Porque mañana cierra la inscripción para la carrera de profesor nacional de Educación Física en el Instituto Nuestra Señora, fue lo que dijo. ¿Y eso qué es? No, bueno, son 3 años de estudio, te habilita para trabajar en escuelas, en clubes. En ese entonces no había gimnasio y mucho menos personal trainer. Así que cuando se fue nos quedamos pensando con el otro amigo, yo sería bueno para eso, y el otro, vos sería bueno, no, bueno sería yo. Bueno, vamos a anotarnos, y al otro día fuimos a anotarnos. Por eso todo en mi vida ha sido producto de la casualidad, no de la organización. Por eso soy partidario del determinismo, no del libre albedrío, ¿no es cierto? Fue todo muy cómico, y a partir de ahí todo lo que me pasó tuvo que ver más con la casualidad que con la causalidad. Cuando el 24 de septiembre del 83 Antonio Goycochea le partió el tobillo a Diego, bueno, eso hizo que sin esa brutal acción de Goycochea,
Diego nunca hubiera sentido la necesidad de tener un preparador personal y de transformarme a mí en el primer preparador personal de jugadores de fútbol. Entonces, como yo soy un tipo agradecido, cuando pasaron muchos años, un día, gracias a Menotti, lo conocí a Goicoechea en Madrid y le agradecí, entre sonrisa, lo que había hecho por mí, ¿no? Qué loco, qué loco. Bueno, cuando hablamos con Guillermo, también Guillermo Blanco, gran periodista deportivo, que fue nada más y nada menos que prensa de Diego, Guillermo es de separar esta cuestión en tres: el Pelusa que él conoció, el Diego y Maradona. Vos no hablas tanto del Pelusa, pero sí hablas del Diego y hablas de Maradona. ¿Por qué esa disquisición, digamos? No, porque un día, poco de llegar a Nápoles, me dijo que me preparara, que nos pasaran a buscar para ir a cenar con Claudia, con otros amigos, y fuimos. Y fue todo un lío, porque apenas entró él se armó, bueno, un maremoto de gente que quería llegar, que empujaba las mesas, las sillas, bueno. Y al otro día entonces la pasamos muy mal, y al otro día cuando íbamos para el entrenamiento, en un momento así, me dicen, no, literal, qué quilombo anoche, ¿no? Entonces le respondí, sí, mira, de eso quería hablarte. No me invites nunca más a un lugar público porque es imposible, que te quede claro. Yo con Diego voy hasta el fin del mundo, con Maradona no voy a hacer esquina. Así te cargo vos de Maradona. Que si yo para que él me dijera, sí, tenés razón, pero si no hubiera sido por Maradona, yo todavía estaría en Fiorito, ¿no? Por eso, esta cosa kafkiana de la metamorfosis es para todos los seres humanos. Lo que pasa es que en Diego se notaba más porque tenía otra trascendencia, pero nosotros mismos no somos ahora iguales que si tuviéramos eso en nuestra casa con amigos, a lo mejor inclusive usando otra terminología. El hombre es lo que es, más todo lo que se le agrega, de acuerdo, es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Y en él era mucho más notable, claro. Bueno, eso me debería llevar a mí a preguntarte por todo lo que pasó, Diego, y la crítica de una sociedad que definitivamente jamás entendería que Diego viene de Villa Fiorito y no del centro de Buenos Aires. No, y mucho menos de las grandes universidades, a donde estudian los que después son los que inventan estas brutales guerras por territorios, por riquezas o por dominio, ¿no? En definitiva, si Diego le hizo mal a alguien fue a él mismo, ¿no? Pero por otra parte, todos aquellos que juzgan y condenan lo hacen porque, bueno, porque como siempre ponen las expectativas en los demás. Yo no, jamás pongo las expectativas, salvo en los políticos, en eso sí, porque es obvio, ellos se presentan con la promesa de que nos van a mejorar la vida y después todo termina como termina, pero quien critica a Diego porque tomaba droga, y eso me parece que es una bajeza, o es de personas incultas que no saben realmente el flagelo brutal que la droga, que antes que nada en sus comienzos, en sus orígenes, tiene fundamentalmente el principio que tiene que ver con la biología de cada uno. Y después te puede ayudar el medio ambiente en el que te desenvolves o no. Él salió de Fiorito, él no salió del barrio Pulento, él no fue a los mejores colegios privados para recibir una educación que a esos chicos en esos lugares les han negado porque, bueno, directamente no tienen posibilidades para hacerlo, ¿no? En esta vida de casualidades tuyas, de Fernando Signorini, que merecen, la verdad, hacer una gran novela, porque creo, es una vida de novela, ¿en qué momento aparece Diego? ¿Cuándo lo conoces? ¿Cómo? Lo conozco el 28 de junio del año 83 en Barcelona. Yo estaba esperando para ver, autorizado por Menotti, para ver el último entrenamiento antes de la final de vuelta de la Copa de la Liga, y hace un calor infernal, y en ese momento entra un coche en la playa de estacionamiento, manejando con esa manera histérica que tienen los jugadores de fútbol, y Diego no era de excepción, frenó de golpe, bajó del coche con un salto, con esa agilidad de rana, tenía 22 años recién, era un nene y ya tenía sobre sus hombros las expectativas del mundo entero, gracias o por culpa de su talento, de su magia. Le dio un beso a la persona que se puso al volante, que se fue, que era Claudia. Quiso entrar y empezó a tirar de manera frenética, y a mí me dio risa porque estaba cerrado, y entonces desde la sombra de la columna a donde yo estaba, en ese gigante que es el Nucam, le dije así, en modo risueño, ¿viste, Diego? Después dicen que el que madruga Dios lo ayuda. La primera vez que llegaste temprano está la puerta cerrada. Entonces él giró, me descubrió y vino sonriendo hacia mí diciendo, tenés razón, ¿podés creer que sea tan verde? Así que sos profe. Claro, al verme en medio de esa inmensidad como el único tipo autorizado para ver el entrenamiento, le habrá picado de curiosidad, le habrá preguntado a César quién era,
y César le dijo que era un profe argentino, que estaba ahí para hacer una experiencia, que me había autorizado. Y seguimos hablando hasta que de pronto lo llamaron, porque, bueno, se abrió el entrenamiento y quedamos en vernos en la pretemporada de Andorra, y en la pretemporada de Andorra nos reencontramos, y ahí comencé a tener una relación así un poco más cercana ya con su familia, con Claudia, con amigos. Terminada la pretemporada me invitó a un asado en su casa del barrio de Pedralbes, en la zona alta maravillosa de Barcelona. Recuerdo la calle era Paseo de San Francisco número 5, y bueno, y hasta que llegó ese fatídico día, fatídico para él, pero que para mí fue la salvación, del 24 de septiembre del 83, cuando se produjo la lesión de la que hablamos precedentemente, ¿no? Y él, de ahí, digo, yo siempre me hice esta pregunta, ¿no? Profe, nunca te la pregunté personalmente, pero aprovecho en esta nota. ¿Por qué él va al Napoli y no a un equipo de más trascendencia? No, porque directamente Antonio Giuliano, que era un jugador de Nápoles, dirigente por entonces, comentó a la junta directiva del club que tenían que pegar un golpe de timón en la conducción, porque el Napoli de una vez por todas tenía que ser protagonista, y para eso había que contratar al mejor jugador del mundo. ¿Y quién es el mejor jugador del mundo? Maradona. Pero los tipos le dijeron, vos estás loco, mira que Maradona va a venir a Nápoles, antes va a ir a la Juventus, va a ir al Milan. No sé si va a ir. El tipo pidió autorización para ir a tratar a Barcelona, y en ese momento Diego ya tenía problemas de relación con la directiva, con Josep Luis Núñez, que era el presidente del Barcelona, y también con una parte de la sociedad, porque los periódicos ya habían empezado a hablar del clan Maradona, y que eran pibes jóvenes que se divertían como cualquiera, pero en la sociedad catalana, que en ese sentido era muy pacata por entonces, eso caía mal. Así que Giuliano comenzó a hablar con César Pires y empezaron a tirar las redes, se reunieron con el directivo del Barcelona, y se concretó un pase que fue increíble, porque además tan increíble que los mismos hinchas de Barcelona, el Napoli, empezaron a hacer cosas que realmente tenían que ver con la ciencia ficción. Se encadenaban a las columnas de la sede del Napoli en Plaza de Mártires, que se llama el lugar de la sede, para pedir por la llegada de Diego. Y cuando llegó, bueno, ni te cuento, un día de semana con 60.000 personas en la cancha, porque había llegado alguien que para ellos era imposible, era más que un sueño, era una utopía, y sin embargo se había hecho realidad. Fue simplemente por eso, ¿no? Siempre pienso en que vos fuiste profesor de educación física, el personal trainer, el entrenador, pero a mí me parece que mucho más que eso, fuiste quien lo fue llevando, levantándole un poco la moral, la autoestima, todo el tiempo. ¿Tiene eso que ver con aquella anécdota que vos sabés contar del hecho de que lo llevaba a correr? El tipo corre no sé cuántos metros y te pregunta a vos, ¿y vos cuántos corrés? Y yo con mis 38 corro tanto. Y le dijiste más y él te dijo, bueno, entonces jugá vos el domingo. ¿Eso te cambió el Sí, paradigma? obvio, ahí fue la primera vez que yo tuve una gran lección y empecé a comprender cómo había que preparar un jugador de fútbol. Yo estaba educado en el dogma, en el convencionalismo de la carrera de educación física, a donde tipos con mucho entusiasmo, seguramente, sí, claro, con mucha honestidad te enseñan biología, fisiología, anatomía y qué sé yo, biomecánica, pero de fútbol y de futbolista, no, de fútbol y futbolista no saben nada. El fútbol es un hecho cultural, y Diego en ese momento, cuando me dijo eso, bueno, entonces el domingo jugá vos, me abrió una ventana de luz que hizo que yo tuviera que renegar de todo lo anteriormente aprendido, y comenzar a recorrer un camino completamente distinto, que después se enriqueció con los consejos, la sugerencia de conocimiento de César Luminotti, del doctor Oliva, de otros jugadores, de Ángel Capa, de Cayetano Rodríguez, de tantos que me ayudaron a tener una concepción totalmente distinta. Por eso yo no digo, yo no soy un preparador físico de fútbol, yo soy un preparador de jugadores. Uh-huh. Eso de preparador físico es un reduccionismo, no tiene nada que ver con la realidad de lo que es entrenar a un futbolista, ¿no? ¿Y cómo llegan a México 86? ¿Cómo llega él y cómo llegás vos con él trabajando y poniéndolo en desafíos permanentes, inclusive instándolo a que tiene que ser el mundial de él? Bueno, porque yo recibí un informe que hablaba de cómo había hecho Francesco Moser, un ciclista italiano, para batir la hora en Ciudad de México, el récord de la hora en Ciudad de México en ciclismo,
y como eran las mismas condiciones climáticas en que iba a jugar Diego 4 meses después, y bueno, charlé con él y vimos la conveniencia de contactar a esa gente para cortar camino en términos de experiencia, del conocimiento. Yo nunca había estado más allá de, no sé, de una terraza, no había ido más alto, no sabía cuál era la fisiología de altura que producía en el organismo y en la mente, así que nos conectamos con el doctor Antonio Belmonte, que era el jefe de los servicios del Comité Olímpico Nacional de Italia para investigación de métodos de desarrollo deportivo. Era un tipo doctor en medicina espacial, era jefe de los servicios de aerodinámica de la Ferrari de competición, un tipo de primer orden mundial, y hacia allí fuimos fundamentalmente porque yo quería que Diego visibilizara el mundial antes que nadie, porque como le decía, es tu mundial, Diego. ¿Y por qué? Y porque lo hicieron para vos, porque se juega, va a jugar con altísima temperatura, lo que usamos hoy, ¿no? Menor presión parcial de oxígeno, muchísimos modos. No, eso no va a permitir las marcas persecutorias que tanto te habían limitado, tanto te limitaron en España, así que no sé si va a ser el Mundial de Argentina, pero tiene que ser tu mundial. Inclusive para mujer de la oreja, el desafiador le decía, o el de Platini. Y eso servía para que se acordara de mi mamá, de mi hermana, de la Lora, bueno, esas cosas, ¿no? Pero eran desafíos permanentes como para ayudarlo a que él recorriera ese camino y que se animara de una vez por todas a decir, la figura del mundial voy a ser yo, y se acabó, que fue lo que pasó después cuando llegamos a México, ¿no? Y todo ese tiempo de México, porque digo, vos contaste y lo hiciste muy gráfico, lo del Diego, lo sigo a todas partes, pero con Maradona no. A México fue Diego, pero también fue Maradona. ¿Cómo era, digamos, él podía salir, cómo hacían No, para...? ¿qué va a salir? Pero no salía ningún, ¿qué va a salir? Nosotros creo que en toda esa estadía de 43 días antes estuvimos, y más todo el mundial habremos salido 5, máximo 6 veces, todos juntos, a Perisur, ahí en un lugar que había, que eran como unos grandes malls, que ya por entonces se usaban para comprar algún souvenir, para tomar un café, para distraernos, pero no. Era un régimen casi militar, porque además había mucha seguridad, había mucho temor a cualquier tipo de atentado que pudiera ocurrir, así que de ninguna manera. Estuvimos ahí, y ahí, claro, fue Diego, porque Maradona ahí no tenía tanta incidencia, no tenía que estar tanto en la calle. El problema era cuando, sobre todo en Nápoles, la pasión desenfrenada de la gente que hacía prácticamente invivible. Yo alguna vez dije que estar con Maradona en Nápoles era estar como con un tiburón en una pelopincho, era una vida demasiado exagerada. Bueno, que fue lo que en definitiva fue toda su vida igual, ¿no? ¿Y qué significó para vos ese último momento, al menos el último momento del juego, porque después vino la premiación y todo lo demás, que entre tanta gente que Diego podría haber abrazado, te elige a vos y te dice gracias, cuando termina el Mundial y Argentina es campeón? Sí, y está la foto, no sé quién la sacó, claro, porque me pegué un salto de felino, y se me agarró con esos abrazos que abrazaba él, que te hacía doler todos los huesos, y me dijo gracias a mí, a mí me dijo gracias. Bueno, simplemente porque lo había acompañado en ese, él lo dice en el documental de Asís Capadia, que yo creo que es lo mejor que se hizo sobre Diego, y como, bueno, yo tuve la posibilidad de intervenir por pedido suyo, después me invitaron al Festival de Cannes, a donde se presentó, está ahora en Netflix, si lo quieren bajar, para la audiencia y para vos también, es maravilloso, dura 2 horas 10, se llama simplemente Maradona, y el director es Asís Capadia, un director de cine inglés de origen indio, y es fantástico. Y ahí está esta imagen. Bueno, pasa el Mundial de México y después hay otro suceso. Digo, vos viviste, si no me equivoco, 3 mundiales con él como profe y después, obviamente, uno también como cuando él fue director técnico. Llega el 94 y ahí, bueno, había que modificarle los hábitos, había que ayudarlo a ver si llegaba al Mundial de Estados Unidos. Y se van a La Pampa. Y ahí hay múltiples anécdotas, ¿no? Digo, porque ahí tuviste que hacer mucha fuerza también como persona al lado de él para tratar de modificar algunas cuestiones, ¿no? Sí, era un momento muy especial de su vida, pero él había decidido
jugar ese, que iba a ser su último mundial, porque se lo había prometido a sus hijas, a Dalma y a Yanina. Y bueno, el tema era elegir un lugar que estuviera lejos del mundanal ruido, de la farándula, de ese enjambre que lo seguía para todos lados. Así que surgió la posibilidad de ese campo, el Marito, a 40 kilómetros de Santa Rosa, y nosotros con don Diego y dos chicos de esquina que nos ayudaban, viajamos el 9 de abril y comenzamos el 10 como una fecha simbólica. Siempre el 10 en su vida fue muy importante. Él llegó ese día por la tarde o al mediodía con Marco Franchi, que era su apoderado, en un vuelo que teóricamente era casi secreto. Había 400 personas en el aeropuerto de Santa Rosa, y ahí pasamos esos 10 días que yo elijo, entre los 4.000 casi que viví con ellos, yo elijo esos 10 días como los que recuerdo con mayor cariño por las connotaciones que tuvo, ¿no? Él había aumentado casi 14 kilos, yo le decía que se parecía a Ñoño, ¿no? Y había dejado de jugar al fútbol, tenía su problema de adicción, así que no era un desafío para nada sencillo, pero su amor por la pelota, por sus hijas, por la camiseta argentina, hizo que se sobrepusiera a todo eso, y bueno, y que llegara en condiciones casi óptimas para ese momento de su vida, que por supuesto no tenían nada que ver con lo del 86, pero su presencia en el campo de juego iba a ser muy importante, no solamente para sus compañeros, sino también un arma como para meterle un poco de miedo y de cohibir a sus adversarios. Pero bueno, todo terminó como terminó, por una decisión del poder que lo instrumentalizó una vez más, y como dijo él, le terminaron cortando la pierna, en una decisión que hoy mismo sigue siendo polémica, porque cuando se hizo la contraprueba, los frasquitos en los que se tenía que investigar la sustancia tenían el nombre de la sustancia, y eso invalidaba de por sí el protocolo, con lo que Diego tenía que estar habilitado para jugar. Sin embargo, el poder ya lo había decidido, ese negrito que lo había ridiculizado, que había sido tan irrespetuoso, de una vez por todas tenía que ser castigado, y que eso sirviera también como un arma para aleccionar a todos los jugadores de fútbol, sabiendo que si hacían eso con el más importante, que no iban a hacer con los demás, ¿no? Y es lo que está pasando ahora, ningún jugador dice nada, nos hacen jugar con estos calendarios repletos de exigencia física y psicológica y emocionales, que hace que la mayoría de los equipos tengan un montón de jugadores al límite. Pero bueno, como los jugadores no dicen nada, como digo yo entre comillas, que se jodan, ¿no? Porque ellos mismos son culpables de lo que está pasando. Seguro. Bueno, te tocó a vos un momento muy difícil, ¿no? Ir a decirle a Diego, Diego, nos volvemos, es aquel 94. Sí, le tuve que dar la noticia cuando llegó Rubén Mochela, que era el administrativo de AFA, que había ido a presentar la contraprueba, y llegó con la noticia, con la lágrimas en los ojos. Entonces estábamos en una habitación frente a donde él estaba durmiendo una siesta, o hacía que dormía, y ahí entré con Marco Franchi, que era su apoderado, y con Oscar Ruggeri, y bueno, me senté en su cama junto a él, me pasé así las manos por la cabeza, como si fuera un nene entre los rulos, y le dije, Diegucho, vamos, estamos afuera. Le dije, estamos, como para que no se sintiera tan solo, ¿no? Uh-huh. Y él entonces me dijo, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, nada, declararon culpable, así que, listo, estamos afuera, así que dale, anda, date una ducha y te esperamos en la habitación de al lado. Y bueno, y salimos, y al rato escuchamos así como un grito y un golpe, una trompada que seguramente le habrá pegado a la pared, como un argumento de descarga emocional, y a los 5 minutos apareció con la cara roja y toda inflamada para decir eso de que habían cortado las piernas, en la nota que le hicieron para la televisión argentina. Tremendo. Bueno, y así llegamos al 2010, y te vuelve a llamar, en este caso para acompañarlo ya como técnico de la selección, y ahí te encontrás con este otro pibito desfachatado, potreril, aunque un poco más venido a este tiempo tecnológico, que es Messi, ¿no? Sí, bueno, otro jugador fantástico, de esos que no nacieron para ser explicados, algo que uno sea muy vanidoso o bastante estúpido, cosa que es casi una característica de la mayoría de los periodistas deportivos, ¿no? Que ahora
ahora lo festejan, dicen lo que dicen, pero cuando Leo no había ganado nada, decían que era un pecho frío, que no era un líder que todos esperaban. Dijeron lo mismo de Angelito Di María, lo mismo de Scaloni, los demás miembros del cuerpo técnico, y ahora se dieron vuelta todos con el triunfo. Por eso yo terminé por explicarme por qué Argentina produce tantas toneladas de dulce leche, porque hay que seguir rellenando mucho panqueque en este país. Pero Leo es un jugador extraordinario y yo tuve el enorme privilegio de estar en un campo de juego con dos de los máximos, de las máximas figuras del fútbol, no solamente en Argentina, sino en la historia misma del fútbol mundial. ¿Sabés que alguna vez charlaban Ramón Ayala y Daniel Altamirano? ¿Sabés qué hice yo? Me callé. ¿Qué hacías vos cuando charlaban Diego y el Leo? Nada, me alejaba porque yo quería respetar ese momento como, ¿qué tenía que hacer yo ahí? No, para nada. Me alejaba como que era un momento entre ellos y yo no tenía absolutamente nada que ver. Eso siempre lo tuve muy claro, de no intervenir si no me llamaban, ¿no? Y era increíble ver cómo las charlas entre ellos, cómo andás a ver las cosas que se decían, ¿no? Pero seguramente Diego tenía una gran admiración por Leo y Leo le pagaba con la misma moneda, ¿no? Eh, Pensaba, para empezar a despedirte despacito, en este tiempo de Leo Messi, ¿no? El otro día escuché a alguien, al técnico argelí, de Argelia, que dijo, tiene una visual especial, un campo visual que no tenemos todos. Y también pensaba en esto de su tesón, esa cosa del jugador que quiere jugar a todo, y si realmente hace bien que juegue todo el tiempo, todo un partido. Estas dos cosas, ¿no? Digo, un tipo, un súper, como decís vos, que no tiene explicación, y por otro lado, si cómo hace un técnico como Scaloni para decirle, no, Leo, vamos administrando un poco la cosa. Bueno, ahí se tiene que poner el técnico, pero no como una imposición del autoritarismo, no, hablando con él y hacerle entender, mira, yo te necesito de la mejor manera, pero si vos jugás todos los partidos, asumiendo que Argentina puede llegar hasta el final, no vas a llegar, porque además las temperaturas son altísimas, los esfuerzos contra equipos poderosos van a ser completamente distintos, también los golpes van a ser un poco más preocupantes. Entonces, se trata de usar la inteligencia y de manejarle el entusiasmo, porque si dejan que el lío maneje su propio entusiasmo, entonces están perdidos porque va a querer jugar todos los partidos y cada minuto. Yo creo que a él hay que ir dosificándolo como con un gotero y que cada gotita sea o le permita estar de la mejor manera posible para enfrentar cada desafío. Si es así, creo que vos, sí, cómo no, Argentina puede soñar en grande, a pesar de que hay grandes equipos que se van a empezar a ver recién en la segunda fase, porque ahora pueden darse estos resultados sorpresivos, por ejemplo, de que Cabo Verde empate, no sé, por ejemplo, a Italia, A España. España, pero España también ganó el Mundial del 2010 perdiendo el primer partido con Suiza, Argentina fue campeona del mundo después de perder el primer partido con Arabia Saudita. Toda esta fase no tiene prácticamente ninguna importancia, es de aproximación para aquellos equipos que en definitiva van a ser los indicados para disputar de cuartos de final en adelante, ¿no? Y las últimas tienen que ver con algunas precisiones tuyas. ¿Qué es para vos el éxito y el fracaso? El éxito es hacer que todo lo que se consigue sea apoyada fundamentalmente en valores éticos que son insoslayables, ¿no? La honestidad, la nobleza, la solidaridad, todo lo que se consigue a través de la trampa no puede ser reconocido de ninguna manera, al contrario, es como un lomo de burro en un camino que tiene que apuntar a ser transitado de la mejor manera y ir en busca del sol, ¿no? de la sombra. El éxito en definitiva es dar el máximo de uno mismo para hacer todo lo bueno que uno puede hacer. Si los otros son mejor y te toca perder, vos no te importa, vos diste todo. Esto es un mensaje sobre todo para los chicos y para los padres, que no le metan tanta presión que hay que ganar, que es una obligación. No, ganar no es una obligación, es una posibilidad. La obligación es dar el máximo de uno mismo para ser el mejor jugador, el mejor estudiante, el mejor artista, el mejor amigo, el mejor hijo, el mejor padre, el mejor. Eso es el éxito, dar el máximo
de uno mismo, pero siempre respetando esos valores éticos de los que hablábamos, ¿no? Y la última, me contaste alguna vez, me parece, estoy pensando, de que en algún lugar del mundo habían logrado solucionar un poco el tema esto de los padres pegados al alambre y tratando de que el pibe lo mate al de que está enfrente, y que si viene jugó mal se va a dormir sin comer, y todas estas cosas tremendas que pasan, no solamente en el fútbol, pasan en otros ámbitos también, pero digo, ¿cómo se hace, Fer, para que los pibes jueguen? Porque en definitiva el fútbol es juego. Sin duda, claro, eso el Ajax de Holanda, en su campo de entrenamiento, no permite la presencia de los padres a la hora del entrenamiento. Los padres pueden presenciarlo, pero desde un lugar que está bastante alejado, de como una especie de terraza donde pueden tomar algo si quieren, pero de ninguna manera pueden estar presenciando los entrenamientos, ¿no? Y en los partidos tienen prohibido expresarse, porque si lo hacen son invitados a salir, y en el último de los casos que se lleven a su hijo a otra academia, pero no ahí, porque ahí, antes que a los futbolistas, se forma el ser humano. Y a mí me parece que de una vez por todas tenemos que apuntar a eso para terminar con todos estos manejos y estas brutalidades que hacen que los chicos reciban presiones que no están preparados todavía para soportar, y que produjeron en Argentina, por ejemplo, la muerte por suicidio de 2 chicos en el Ciber de Mar del Plata, porque quedaron fuera de la convocatoria y decidieron poner fin a su vida. En Colón de Santa Fe pasó exactamente lo mismo. Ahora últimamente, creo que fue en Comodoro Rivadavia, la semana pasada o hace 15 días, pasó exactamente lo mismo. Entonces, que los padres de una vez por todas entiendan que los hijos no le pidieron hacer, ¿eh? No, la responsabilidad es de ellos, y como tal deben respetar la elección de sus hijos a ser felices jugando, que para eso se inventó el juego, y sobre todo en las primeras edades, a donde el juego tiene un montón de valores que ayudan, como dijo Albert Camus alguna vez: todo lo que aprendí de honestidad, de solidaridad, de nobleza, lo aprendí en un vestuario. Creo que eso hay que volver a recuperarlo, porque si no, esto no tiene sentido, ¿no? ¿Alguna vez cuando te preguntan quién es Maradona, solés decir: de mis amigos el que mejor juega al fútbol? Yo voy a decir, para despedirte, ¿quién es Fernando Signorini? De mis amigos el que mejor prepara jugadores de fútbol. Bueno, nada, un abrazo enorme. El otro día estuve en un lugar que seguramente vos conocés y mucho, y lo habrás pasado fenomenal, en La Minerita, en Unquillo, con una queridísima amiga tuya también, Silvia Majul, que me regaló una noche fantástica, y no quería dejar de nombrarla, porque seguramente a vos te va a dar mucho placer también recordarla, ¿no? Seguro, estuvimos juntos hace un par de viernes en Santa Fe. Te abrazo fuerte y espero el momento de ese reencuentro, quizás con un pescado, con un asado y con un buen vino. Que así sea, y lo más pronto posible. Hasta pronto, cariños. Abrazo.